Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos nuestros alumnos que nos acompañan. Vamos a iniciar la sesión de esta tarde. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, nuestra sesión de enfermería geriátrica. Bienvenidos a nuestros alumnos del diplomado en enfermería geriátrica que nos acompañan y alumnos que nos acompañan a esta sesión. Hoy vamos a sesionar el tema respiración y circulación en el adulto mayor, los problemas que se presentan en el envejecimiento. Bienvenidos a nuestros 6 alumnos que nos acompañan en plataforma. Iniciamos sesión. Tenemos un caso clínico de geriatría. El siguiente nos menciona acá. Se trata de femenino de 84 años de edad. Vive en una comunidad rural en la región del Istmo del estado de Oaxaca. La señora Jovita durante toda su vida ha cocinado con leña. Hoy en día actualmente cursa con enfermedad pulmonar obstructiva crónica más una cardiopatía ya establecida. Actualmente vive en su casa con apoyo suplementario de oxígeno por puntas nasales con un concentrador de oxígeno. Tiene 7 hijos, ellos se turnan una semana cada uno para cuidarla. Ella es una paciente totalmente dependiente por la condición clínica en la que se encuentra. En el último mes, los hijos ya están cansados de la situación y han tomado la decisión de enviarla a una casa hogar para adultos mayores. Ya se le comentaron a la paciente, pero ella no quiere ir, ella le da temor estar ahí en ese lugar. Además, que ya repartió la herencia con cada uno de sus hijos, la señora Jovita está muy preocupada por su situación actual. ¿Qué le recomendaría usted a la paciente? ¿Qué le diría usted a los hijos? ¿Y cuál es la pauta a seguir? Adelante, quien desea participar, lo escuchamos. Alumnos del diplomado, adelante. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. ¿Qué haría usted? Bueno, en este caso, sí, los hijos están cansados, pero pues también es su mamá. Entonces, en este caso, ellos deberían de seguir viendo por ella, puesto que ella ya repartió toda la herencia entre ellos. Y entonces, lo más humano que podría pasar o que podrían hacer es hacerse cargo de ella. Son 7 hermanos. O sea, no, digamos, son dos, pues sí, me voy a cansar, pero son 7 hermanos. O sea que si bien podrían distribuirse un tiempo para cuidarla. Es lo que yo pienso. Ok, bien. ¿Alguien más? Por eso muchas de las veces no es bueno repartir la herencia antes de tiempo, porque si nosotros lo hacemos con los hijos, pasan estas situaciones, ¿sí? Es una situación muy compleja la situación, de verdad. Eh, todos los hijos son profesionistas, yo conozco a la señora Jovita, todos son profesionistas. Es un caso clínico de la localidad donde soy originario, de aquí en la región del Istmo, una comunidad rural, y realmente está compleja la situación, porque es cansado, cansado. Acuérdense que hay un diagnóstico en la NANDA que se llama cansancio del rol cuidador, que se refiere al cansancio que experimenta la persona que cuida a un enfermo o apoya a una persona que necesita autocuidado. Entonces, ya llevan 5 años en esta situación. Ya hay un cansancio en ese familiar. Y pues bueno, siempre hemos mencionado en el diplomado que el único lugar donde va a ser feliz un adulto mayor es en su casa, en ningún otro lugar, en su casa. Charlotte Heliopoulos en su libro lo dice, en su casa, en su entorno, donde ha vivido siempre. Llevarla a otro lugar porque ella está consciente, o sea, lo que tiene ella es EPOC y una enfermedad del corazón, una cardiopatía, ¿no? Pero no tiene ni Alzheimer, Parkinson, nada de eso. Ella está coherente, tiene raciocinio, no hay deterioro cognitivo, se da cuenta de la realidad. Entonces, ¿qué le diría a los hijos? Son unos malagradecidos, ¿sí o no?
Pues podría decirse que sí. ¿Sí? La verdad sí, profe. ¿Cuál es la pauta a seguir? Pues no hay mucho que hacer, ya que la señora pues depende de su familia. Uno como tercera persona no puede interferir, no puede intervenir. El DIF tampoco va a hacer nada porque ahí en el pueblo pues no hay DIF para empezar. Es una situación muy compleja, muy difícil, ¿no? Aquí es lo único pues que recomendar a la paciente pues, que no vaya, o sea, que no acepte y cuando la quieran llevar que haga escándalo, que grite, que diga no quiero ir, no me quiero quedar acá, no me quiero como un niño, pues así. A eso se le puede recomendar a la paciente para que se quede en su casa. Ahora, si ella ya le repartió herencia a los hijos, ellos tienen que ver por ella. Porque sí, a cada hijo le dio un terreno, y al hijo mayor se va a quedar con la casa donde ella vive, que es una casa grande que tiene la señora que construyó con su esposo, que ya falleció hace 20 años su esposo. Entonces, es una situación difícil y este caso clínico, ¿por qué se presenta? Para que nosotros hay que ponernos a pensar, a reflexionar. Así como todos los casos que hemos visto en este diplomado de enfermería geriátrica, ¿cuántos casos no recuerdas que hemos visto? Nos debe de poner a pensar. Hoy en día nosotros literalmente estamos jóvenes, literalmente, ¿sí? Literalmente. Pero en 20 años ya no va a ser lo mismo. Y es ahí para reflexionar, ¿no? Triste situación. ¿Alguien más que quiera comentar algo con respecto al caso? Sí, profesor, yo. Adelante. Gracias. Bueno, en esta perspectiva del caso clínico que usted a bien nos está poniendo, sí, cabe señalar de los puntos específicos que usted ahorita nos acaba de indicar. Uno, ¿qué le recomendaría yo en este caso hacerle, bueno, decirle a la paciente si aceptara o no aceptara ir a una casa de día, un centro geriátrico? Si ella está todavía en la independencia de sus facultades, ella puede decidir. De hecho, en días anteriores se acaba de conmemorar el Día de Hacer Conciencia en el Maltrato a la Persona Mayor, en donde se establece, de acuerdo a los lineamientos y a los derechos humanos y a la bioética que actualmente se está formalizando en el Congreso de la Unión, en que en caso dado de que, por ejemplo, ella ya repartió desafortunadamente sus bienes a cada uno de sus hijos. Cabe mencionar que anteriormente las personas comentaban o creían que los hijos nos iban a apoyar o nos iban a atender durante nuestra vejez, pero en el día a día, en todo este cambio de moral, de ética y de muchas situaciones que vivimos en nuestra sociedad, ahora ya el adulto mayor es más vulnerable. ¿Por qué? Porque ya no hay esa conciencia de ayuda al mismo padre, ¿no? Hay casos en donde, por ejemplo, yo hice servicio social en reclusorio y preguntaba yo a las personas que habían asesinado a su mamá y a su papá si tenían algún remordimiento, ¿no? Yo recuerdo que antes me decían, no le levantes la mano a tu mamá porque o si no, Dios te va a castigar, ¿no? Y una de ellas me comentaba que pues la había golpeado porque había tenido una vida de violencia y ella había sido una persona que había aprendido la justicia así. Entonces, le vamos perdiendo ese miedo al respeto a las personas mayores y más hacia nuestros padres. En el aquí y en el ahora, ya por ejemplo, ya es algo federal, pero no sé si en todos los estados, por ser algunos estados con su constitución independiente, pero cuando es federal abarca todo, ya podemos demandar nosotros como hijos, si los padres se niegan a venirse a vivir con uno, ya los podemos demandar y hacerlos que por vía legal se vengan a vivir con nosotros. Sí, solo sí es comprobable que ellos, pues ahora sí ya no puedan valerse ni ser independientes y que tengan a bien el cuidado de alguien, de un hijo. Y también viceversa, los papitos
que viven en su propia casa que ellos hayan hecho junto con su pareja o solos y que ahí tengan, porque es la palabra, se va a oír un poquito grotesca, pero es la realidad después de que cumplimos los 21 o los 18 años, que estén ahí derrimados con los papás, ellos también pueden demandar al hijo para que lo cuiden. Aquí cabe mencionar que cuando sucede esa situación, empieza a ver el maltrato a la persona mayor. Ella, por ejemplo, ya cursa por un cuadro, pues, de EPOC. A pesar de su edad, si ella todavía es una damita, una persona mayor que se vale por sí misma para ir a comprar sus cosas al mercado, si puede hacer todavía vida independiente, ella tiene el derecho a negarse a irse a un asilo y tiene todo el derecho también a pedir una valoración por trabajo social municipal o estatal para ver cuál es su situación ante la familia y derecho a que la cuiden, profesor. Ese es mi punto de vista. Ok, muy bien. No, la señora ya no se puede valer por sí misma. Por el problema de POC, ya está con oxígeno suplementario permanente, pues necesita quien le apoye para sus necesidades fisiológicas, para el baño, higiene, alimentación. Y es totalmente Claro, dependiente. Ahora, aquí sí. algo importante, ninguna mamá va a demandar a su hijo. ¿O creen que alguna mamá sea capaz de demandar a sus hijos legalmente ante un ministerio público para que se haga cargo de ella? ¿Será que alguna mamá lo haga? Sí. Acá las mamás ya menores de 65 años, profesor, ya lo están haciendo en el centro de la República. Sí, Ya están perdiendo también ese miedo. Y por usos y costumbres, la gente mayor de 70 años es muy difícil que lo realicen. Entonces, aquí este profesor es instruir a alguien que tenga el poder ejecutivo para que pueda poder demandar tanto al hijo que la quiere mandar a un asilo, sí, solo, son todos los ajá, hijos, son 7. ajá, pero sobre todo al hijo que vive en su casa, a ese, porque ese sí no tendría ni voz ni voto para poderla mandar a un asilo porque está viviendo en la casa de ella. Ok. Sí, lamentablemente es una comunidad rural. Es una comunidad rural. No es una ciudad, es algo muy complejo, pero Sí, excelente muy aportación. complejo. Sí, excelente aportación. Así es, ya hay las leyes, pero difícilmente veo yo que un papá o una mamá demande un hijo por eso. Mira, los papás al fin y al cabo ellos tienen se llama su integridad, su estabilidad de decir no. En no pocas palabras se puede decir el orgullo, su orgullo. O sea, yo no lo voy a hacer. Entonces, aquí, ¿qué se está haciendo ahorita? Desafortunadamente, lamentablemente, se venía hablando algo antes del 2018, antes que la Secretaría de Educación Pública destruyera la educación en México con su nueva escuela mexicana, que es un desastre, ¿eh? La nueva escuela mexicana es un desastre en todos los ámbitos por donde lo queramos observar. Antes del 2018, especialistas en geriatría ya estaban viendo la manera de implementar una materia, una asignatura desde educación básica, desde la primaria, que el niño llevara una materia que se llamara algo enfocado al cuidado del adulto mayor, al cuidado de los padres, que le enfocaran algo como esa costumbre, como esa calidad moral de cuidar a los papás, que ya se iban a empezar a meter temas sobre eso y se hiciera una materia. Y en todo lo tanto a nivel medio básico hasta a nivel superior, ¿no? Porque eso falta, falta crear conciencia moral en los hijos. Vamos a ver un video y te vas a dar cuenta en este video ahorita. No es un video mexicano, es un cortometraje de Perú y vas a ver la realidad que fue grabado en 2022 y es la realidad que estamos viviendo en México, nosotros, aquí, hoy en día. Es una realidad, ¿no? Se tiene que legislar mucho, sí, claro, pero aquí es conciencia moral y es que reflexionen los hijos, ¿no? Pero se tiene que crear ese vínculo afectivo hacia los padres, ¿no? Yo estoy seguro que los que están presentes aquí, yo creo que ninguno mandaría a su papá a un asilo, o alguien sí de aquí lo haría. A ver, Sara Sofía, ¿usted mandaría a su papá a un asilo?
Sara Sofía, ¿no? A ver, Marta Brito, sí, lo haría. No, profe, claro que no. De hecho, en mi caso, mi mamá pues ya no puede depender de ella misma, al contrario, depende de mí. Y pues casi, casi somos 6 hermanos, pero de los 6 hermanos pues nada más soy yo la que está con ella. Los demás todos están fuera. Entonces, pues se podría decir que pues igual tiene una insuficiencia cardíaca, es diabética, es hipertensa, ya no puede caminar por su artrosis. Igual tengo que hacerle sus alimentos, bañarla, ver todo por todas sus necesidades. Y me es raro que diga, bueno, que el caso de doña Jovita, que sus hijos ya no la quieran cuidar porque ya se cansaron. Pero digo yo, o sea, nuestros padres nos cuidaron desde bebés hasta los 3 4 años que tenían que irnos a limpiar la cola, por así decirlo, al baño, y nunca dijeron, ya me cansé de cuidarte, o ya no quiero cuidarte. Y aún así, seguimos creciendo y fuimos adultos y todavía nos seguían cuidando. Entonces, no entiendo por qué hay los 7 hijos, o sea, ya nadie quiere cuidar a su mamá y la quieren enviar a un asilo. Muy bien, Marta Brito. Flor Ortiz, dice, nos Sí. quitaron civismo, Ah, totalmente. perdón. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi mamá tiene 82 años. Ella es ya una persona mayor con Alzheimer y Parkinson. Actualmente tiene como 4 años que está viviendo conmigo. Yo soy hija única, estando aquí en México. Tengo una hermana en Estados Unidos y para ella el mandar cada trimestre una cierta cantidad, pues como que solventa la parte de la culpa, pero yo sí he pensado mandar a mi mamá a un asilo porque yo como cuidadora única, sí ya he tenido problemas de salud, ya la, mm, el estrés se me hace cortisol, bueno, hace estudios clínicos, obvio. El estrés hace cortisol, el cortisol pues me subió la glucosa y pum, quemé el páncreas. Eso significa que ya me hago una persona diabética y que en el día con día es el estrés de mi trabajo, la atención de mi consultorio, la atención de una hija, ya en universidad, la atención de la economía, la atención de tener mantenida una casa y como yo así lo decidí, ser ya una mujer independiente, tengo más de 10 años divorciada, pero disfruto esta parte de la libertad sin pareja, he decidido estar así, se complica un poquito más, no significa que sea imposible, pero se complica un poco más. ¿Qué es lo que pasaría? Yo digo, si yo tuviera la posibilidad económica de llevar a mamá un mes mínimo a un asilo, lo haría. Pero ahí viene a Florida, la conciencia como los diablitos, ¿no? La conciencia buena y la conciencia mala. Porque la conciencia mala, pues ya está cansada, está fatigada, ya está enferma, ya se han suscitado varias cosas a raíz de, pero la conciencia buena recuerda cuando Florida hizo sus prácticas profesionales y también hizo su servicio social en casas de día, en casas de retiro y todo esto, y recuerda la conciencia de maltrato, no es su familia, si comen a sus horas bien y si no también, si toman sus medicamentos, ay, perdónenme, se me pasó. Por eso era tan importante y a mí se me quedó muy grabado, por eso de verdad agradecida con sus clases, profesor, porque nos hace conciencia de lo que es la vida. No podemos tener errores en lo que son las participaciones para manejar una calidad de vida en una persona, para mejorar, para salvar la vida de una persona. Entonces, recuerdo todo eso que yo veía, como yo le decía la vez pasada, o con una toallita quería que yo limpiara la cara de todos. Ahora sí que yo tengo un trabajo en fin de semana de gobierno aquí en Ciudad de México. ¿Y qué es lo que hago? Agarré de mi salario, siendo que era una casa de día de paga, donde tendrían que estar bien atendidos, bien de todo.
no podían comprar un paquete de toallitas húmedas. Aquí tenemos las tiendas de conveniencia 3B. Yo compraba mis toallitas de 20 pesos y no me importaba, hasta que me dijo una gerontóloga colega de la universidad, oye, estás gastando mucho. Y le dije, sí, pero son mías. Y yo puedo usarlas en los señores. Les ponía su perfume. Había un militar que me decía, oye, Chilanga, qué bueno que vienes, porque tú nos haces reír. Ah, perfecto, perfecto, mi señor. ¿Y cómo lo puse ahorita? Bien guapo, mire, para que es elevar esa autoestima. Pero al recordar esa parte consciente de la verdadera cara de un centro de retiro, híjole, mejor aquí le sufro, no le sufro, sigo aprendiendo con mi maestra de vida, que es mi mamá. Tuve a la mamá más mala del mundo, profesor, porque así de pronto lo decimos o nos hacemos en conciencia, pero aquí mi mamá, yo la veo, yo me enojo, yo la limpio, yo la cambio y sé que mi mamita tiene sus 3 comidas al día, sé que tiene todo al día. Esa es mi reflexión, profesor. Excelente aportación, muchas gracias, excelente. Pues bien, vamos a ver un video ahora que fue un cortometraje que habla sobre el adulto mayor. Es un video más de imagen, es un video más mental. Quiero que observen y al final quiero que me digan si entendieron el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar este video? Vamos a verlo a continuación. A verlo y a escucharlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer misterio gozoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro. Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro. No te remontes por esos montes porque yo lloro. No te remontes por esos montes porque yo lloro. Que estás enfermito, bonito, mi puñuelito, como está enfermado de frío, bonito, y el hambre también bonito. Ya te traigo comidita para darte de comer.
Ya, ya estás comidito, si te voy a tapar, que te abrigues bonito. Mamá, ahí te dejo las cosas. Ven, hijo, que ven, sírvete un cafecito. No, ahí nomás, ahí No, nomás, vete, ya vuelvo, ven, ya vuelvo, ya ven. vuelvo. Ojos azules, color del cielo, tiene esta guambra para olvidar. Aunque me mates a palos y haré todo ese cualquier dolor. Qué conciencia, qué valor tiene esta guambra para olvidar. Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Y ya vuelvo, Julito. Ay, ¿qué vas a hacer, pañuelito? ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Qué te está haciendo él? Eso es un animal asqueroso. ¿Cómo va a ser ese asqueroso? Ese Una animalito cosa cochina, eso parece una rata. ¿Qué va a ser rata? Si rata eres tú. No me molestes. Tu cucharazo por la cabeza. Un pañuelito, como lo quiere matar al pañuelito. Tápate, tápate bonito. Mami, ahí le dejo las cosas y la jaula para ese animal. Mami, aquí te dejo las cosas que te trajo Ramiro. Yo ya vuelvo, me tengo que ir. Ay, mi pañuelito. Te vas. Qué pena de mi pañuelito. Y yo me quedo. Y tú te vas. Ok, ¿qué enseñanza te deja este cortometraje? ¿Cuál fue el mensaje que nos quiso emitir? ¿O qué entendimos? Adelante.
Nos podemos dar cuenta la soledad que viven nuestros adultos mayores, ¿no? Si le podríamos poner un título, sería Soledad, en el adulto mayor. Y el hijo venía a visitarla y el hijo corría. Porque que la mamá, ¿qué quería hacer con el hijo que le traía la despensa? A ver, ¿qué quería hacer? Verlo, hablar con él. Exacto, platicar. Y aquel corre. Convivir, profesor, convivir. Así es. Y el otro que vivía ahí es como que si no existiera. Y al final murió sola, falleció. Y así están nuestros adultos mayores en México, lamentablemente. Pues bueno, vamos a empezar a hablar primero del sistema pulmonar, todas las enfermedades que presenta el adulto mayor cuando llega esa etapa del envejecimiento. La respiración. La salud respiratoria es vital para la capacidad del adulto mayor de llevar una vida física, mental y socialmente activa. Cuando llega a un estado de vejez, esto ya no es igual. Toda una vida de daños al aparato respiratorio por fumar, la contaminación ambiental, las infecciones repercuten en la vejez y hace que las enfermedades respiratorias sean la principal causa de discapacidad y la cuarta de muerte en los adultos mayores de 70 años. Principalmente la infección que se llama neumonía, de neumonía, ¿sí? Los efectos del envejecimiento sobre la salud respiratoria. Hay cambios en el aparato respiratorio que pueden detectarse en las vías respiratorias altas. ¿Cuáles son estos cambios? La nariz sufre cambios del tejido conjuntivo que afecta su sostén y puede causar una desviación del tabique nasal que interfiera con el paso del aire. Hay una desviación de ese septo. La disminución de las secreciones de las glándulas en la submucosa causa que el moco de la nasofaringe sea más denso y difícil de expulsar. Ello también puede llevar a una irritación crónica de la garganta y a generar tos. Por eso es que vemos que los adultos mayores siempre tienen como esa tosecita, ¿no? Que andan ahí como que quieren expulsar algo, pues es porque tienen esas secreciones en las glándulas submucosas. Otro cambio es que el vello en las narinas se hace más denso con la edad y puede acumular fácilmente una mayor cantidad de polvo y suciedad durante la inspiración. Y si esto no se elimina, pues va a ocasionar interferencia con la respiración y también puede ser propulsor de infecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Personal de enfermería, pues hay que promover la salud respiratoria de nuestros adultos mayores. El alto riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias que enfrenta toda persona mayor exige incorporación de medidas preventivas en todos los planes de atención, en todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a prevenir infecciones, es lo principal en ellos. Además de las precauciones que tomaría cualquier persona adulta, los adultos mayores deben mantenerse particularmente atentos a la obtención de vacunas contra la influenza y el neumococo y evitar la exposición a personas que estén enfermas de infecciones respiratorias. Por eso los hijos tenemos que tener, los hijos, los nietos, bisnietos, tenemos que tener una conciencia. Si yo hoy estoy enfermo de una infección respiratoria viral o bacteriana, ¿debo ir a visitar a mi abuelita, sí o no? A ver, ¿si debo ir a visitar a mi abuelita, que estoy enfermo? Claro que no, profe. No. A menos que la visita sea muy necesaria, hay que usar un cubrebocas, porque ellos son muy propensos a esas infecciones. Y eso es promoción de la salud respiratoria. Además, hay que aplicar las vacunas. Afortunadamente en México, nuestro país, sí tenemos estas vacunas cada año. La vacuna contra influenza, ¿cada cuánto tiempo se aplica al adulto mayor? Cada año, maestro. Cada año. ¿Y la del neumococo 23 valente? ¿Cada cuánto? Cada 5. Cada 5 años, correcto. Entonces tenemos que cuando el adulto mayor llega al consultorio, hay que revisar su carnet de citas médicas, su cartilla de vacunación. Y si ya próximamente le toca la vacuna, hay que recordarle. Porque hay muchos adultos mayores que no saben leer ni escribir y a muchos se les olvida porque ya tienen deterioro cognitivo. Entonces nosotros tenemos que recordarles a ellos, ¿vale? Esa es tarea del personal de enfermería. En esta imagen vemos los ejercicios respiratorios, deben hacer énfasis en la expiración forzada. Aquí tenemos la inhalación y la exhalación. Inciso A,
que es la inhalación con una mano en el epigastrio debajo de las costillas y otra en la línea media de la cara anterior del tórax. El paciente debe inhalar profundamente a la cuenta de 1. La mano sobre el abdomen debe desplazar hacia afuera conforme el diafragma y el estómago desciende. La mano sobre el tórax no debe moverse. En la exhalación, exhale el aire lentamente a la cuenta de 3. La mano sobre el epigastrio debe acercarse al cuerpo conforme el diafragma y el estómago asciende. Y la mano al tórax no debe moverse. Esta no. Esa es la manera correcta para que haga ejercicios respiratorios nuestros adultos mayores. Ahora, tenemos el envejecimiento y riesgos para la respiración adecuada. ¿Cuáles son los factores, causas o factores contribuyentes que nos van a llevar a a un riesgo de tener una infección, a un riesgo de tener una respiración inadecuada? Ahora, el primero, hay una menor retracción elástica de los pulmones durante la expiración. Hay un aumento de la capacidad residual, hay disminución de la capacidad respiratoria máxima, hay una hiperinsuflación de los ápices e hipoinflación de las bases pulmonares. ¿Por qué? Porque el pulmón ya no es como cuando uno era joven. El número y elasticidad disminuido de los alvéolos, hay una calcificación de los cartílagos traqueales y laringeos, disminución de la capacidad vital, que es la disminución, pues la cantidad de oxígeno que podemos inhalar, a eso se refiere. Reducción de la actividad ciliar, son los cilios, son los vellitos que tenemos en la nariz. Los cilios tienen una parte fundamental en la nariz, ellos son los que forman el moco. ¿Por qué se forma el moco en la nariz? El moco es una colección de todos los microorganismos, patógenos, suciedad que quiso entrar a la vía aérea por medio de la nariz y quisieron esos vellitos detenerlos, encapsularlos y formarlos en moco para que los pueda expulsar el paciente. Y aquí en el adulto mayor, pues ya hay una disminución de esta actividad ciliar. Hay un mayor diámetro de los bronquios y los conductos alveolares, pérdida de la fuerza muscular esquelética en el tórax, mayor rigidez de los músculos torácicos y las costillas, mayor diámetro anteroposterior del tórax y una respuesta de tos menos eficaz. De hecho, ellos ya el reflejo tusígeno lo tienen disminuido totalmente. Por eso cuando ellos quieren expulsar una flema, una secreción, les cuesta demasiado trabajo y muchas veces no puede y lo que hacen es solamente salivación, ¿sí? Porque nosotros que estamos ahorita jóvenes, este reflejo de la tos las tenemos perfectamente, pues. ¿Cuáles diagnósticos de enfermería entrarían acá de la taxonomía Nanda? Alteración del intercambio gaseoso, un patrón respiratorio ineficaz, respiración ineficaz, depuración ineficaz de la vía aérea, alteración del intercambio gaseoso, intolerancia a la actividad relacionada con la menor eficacia respiratoria, depuración ineficaz de la vía aérea y riesgo de infección. Ahora, vamos a empezar a hablar de la primera afección respiratoria, EPOC, como en el caso de doña Jovita, ¿no? El EPOC es una enfermedad que se puede prevenir. En el caso de los hombres, el EPOC se produce por el tabaquismo, por el tabaco, ¿sí? En el caso de las mujeres, es muy poco, hay una estadística muy menor de que las mujeres fumen, muy pocas mujeres fuman. En las mujeres realmente, ¿por qué se produce el EPOC? Principalmente, ¿por qué? Sobre todo en las comunidades rurales de México. ¿Por qué? A ver. Por estar expuestos al humo, maestro. Exacto. Consumo de humo, cierto. Cocinar con Cocinar con leña. leña. Exactamente. Entonces, no sé si alguna vez te ha tocado visitar alguna comunidad rural cuando eras enfermera de campo, si acuerdas por ahí, servicio social cuando lo realizaste. Si tú visitabas la cocina de un adulto mayor y observabas su lámina, su techo, ¿cómo se veía ese techo? A ver, esa lámina de su cocinita de doña Juanita, a ver cómo se ve. Negro. Así están los pulmones de doña Juanita. Igual, literal, así están. Y esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica corresponde a un grupo de afecciones como el asma, bronquitis crónica, el efisema. La incidencia de EPOC es mayor en mujeres y en fumadores, principalmente en fumadores y en mujeres. Aquí el EPOC no tiene cura. Por eso dice enfermedad crónica. No tiene cura el EPOC. No hay cura. Solo control.
En cuando se detecte, ¿cómo vamos a dar cuenta que una paciente ya está iniciando con datos de POC? El principal es la tos. La tos, esa tosecita persistente. No tiene ninguna infección respiratoria, nada. Esa tos, ahí algo. En ese momento es cuando ella debe de dejar de tener contacto con el humo. Pero desafortunadamente las mujeres que viven en estas comunidades rurales, pues ellas no van a dejar de cocinar porque esa es su vida diaria, es su forma de vida. Tienen que hacer tortilla, ¿sí? Entonces, cuando se detecte ese síntoma, se debe suspender en automático el contacto con humo. En los hombres, fumadores, pues dejar el cigarro, ¿no? Pero difícilmente lo van a poder dejar. Ahora, otra afección respiratoria es el asma. El asma. Algunas personas mayores han sido afectadas por el asma durante toda su vida. Han sido asmáticos, pero otros lo van a desarrollar en la edad avanzada. Sus síntomas y tratamientos en el adulto mayor no difieren mucho de los otros grupos de edad. Igual, el asma es una enfermedad que no tiene cura, solamente control, ¿sí? Y el paciente asmático tiene que tener todo el tiempo su inhalador, su dispositivo de salbutamol en spray disponible, porque lo grave del asma es cuando entra en una crisis asmática. Cuando el paciente, y por lo regular esa crisis asmática ocurre cuando la persona se expone a una condición de riesgo, se pone a una situación estresante. Y es ahí donde necesita su inhalador. El personal de enfermería debe ayudar a detectar los factores casuales e instruir al paciente sobre el reconocimiento temprano y la atención inmediata de una crisis asmática. Y sobre todo que nunca deje su inhalador. La otra enfermedad pulmonar se llama bronquitis crónica. Gran cantidad de personas mayores muestran tos persistente, productivas, sibilancias, infecciones respiratorias recurrentes y disnea por bronquitis crónicas. Estos síntomas pueden desarrollarse de forma gradual, a veces durante años, antes de poder demostrar el impacto total de la enfermedad. Momento en el cual, debido al broncoespasmo, los pacientes presentan mayor disnea en climas fríos y en climas húmedos, sobre todo cuando hay cambios de temperatura, ¿no? Recordemos que el broncoespasmo es sentir que se te cierra la garganta, que no puedes respirar. Ahora, la bronquitis crónica tampoco tiene cura, pero aquí ya es algo más complejo, ¿sí? Porque ya es adentro de los bronquios el problema. Y aquí el paciente sí necesita tratamiento en aerosol para esta enfermedad. Y el tratamiento es muy costoso para esta enfermedad, ¿sí? Hay muchos pacientes que utilizan la fluticasona con salmeterol, que es un inhalador muy costoso, ¿eh? O sea, lo más económico sin inhaladores es el salbutamol. El salbutamol está como en 100 pesos, pero la fluticasona con salmenterol, o si están, por ejemplo, si tienen Conviven en spray, son costosos estos medicamentos, estos aerosoles. Y muchas veces el paciente pues no lo va a poder comprar. ¿Pero por qué sucede la bronquitis crónica? Pues resulta de la afección de la inflamación recurrente y producción de moco en los bronquios, las cuales causan obstrucción y cicatrización que limitan el flujo de aire. Los individuos con bronquitis crónica experimentan infecciones respiratorias más habituales y de difícil tratamiento y le tardan más tiempo. Cuando entran en crisis de una bronquitis crónica, el paciente va a presentar hipoxia. La hipoxia es baja concentración de oxígeno en la sangre, ¿sí? Conforme avanza la edad, puede desarrollar efisema y presentar la muerte por obstrucción. Ese es lo más grave de la bronquitis crónica. ¿Tiene tratamiento? Claro que sí. ¿Con quién tiene que ir? Por ejemplo, doña Jovita, con quién acude doña Jovita para el problema del EPOC? ¿Cómo se llama el especialista? A ver, menciónalo. ¿Cómo se llama el especialista? Neumólogo. Neumólogo. ¿Y en cuánto está una consulta de neumología allá en la ciudad donde vives? Unos dos Aquí mil pesos. aquí en Hidalgo está entre 2,000 a 4,000 pesos porque es especialidad. ¡Ey, órale! ¿Alguien más? Muy costoso, ¿no? Ahora imagínate un adulto mayor que no tiene pensión, que recibe su pensión del bienestar, ¿le va a alcanzar esos 6,400 pesos bimestrales que recibe? No, profesor, definitivamente no.
De hecho, por eso se estaba ya checando las instituciones privadas para que, obvio, no van a poder meter en reglamento a todos los profesionistas de especialidad o subespecialidad, pero sobre todo aquí en las regiones alejadas del istmo y varias comunidades que son rurales, para que se visite, o bueno, que tengan la posibilidad de un especialista y que estos no cobren tan caro y que no tengan abuso en sus costos, pero pues se ve difícil eso. Sí, totalmente, gracias. Otro problema, pues, es el enfisema, ¿no? Ocurre con incidencia creciente en la población de mayor edad. Los factores que causan esta enfermedad destructiva incluyen bronquitis crónica, irritación crónica por polvos o ciertos contaminantes del aire, cambios morfológicos en los pulmones, como la distensión de los sacos alveolares, ruptura de las paredes de los alveolos y destrucción del lecho capilar alveolar. Y realmente lo que nos tiene, los que nos mantiene vivos a nosotros los seres humanos, pues son nuestros alveolos, los alveolos. En el COVID, ¿por qué el COVID fue tan mortal el COVID? Porque destruía los alveolos. Y sin alveolos vamos a morir, aunque nos entuben. Por eso los pacientes con COVID tenían destrucción de alveolos, los entubaban, el oxígeno llegaba hasta la base pulmonar, pero si no había quien hiciera ese intercambio gaseoso en esa circulación menor que se le llama entre el pulmón y el corazón, pues no, pues el paciente va a morir. Y lo mismo sucede con el enfisema pulmonar. No tiene cura. El enfisema es una enfermedad mortal. Fumar cigarrillos también desempeña un papel importante para desarrollar este problema. Los síntomas, ¿cuáles son? Los síntomas son lentos al inicio, pueden aparecer a cambios relacionados con la edad en el aparato respiratorio, lo que causa a muchos pacientes experimenten la identificación y el tratamiento tardío de esta enfermedad, pero la principal causa que te lleva al enfisema es el tabaquismo, ¿sí? Por eso se le debe recomendar a todos los pacientes tratar de abandonar el tabaco. Y hoy en día tenemos un problema grave, ¿no? ¿Nuestros jóvenes están fumando o no fuman nuestros jóvenes? Hoy en día. No nada más los jóvenes, profe. Ya hay gente todavía mayorcita que no deja el cigarro. Así es. Pero lo que se está experimentando en nuestros jóvenes, ¿cómo creen que lleguen esos jóvenes cuando sean adultos mayores? Ese pulmón ya va a estar colapsado. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, poco a poco se experimenta una mayor disnea. O sea, disnea es dificultad para respirar, que no se alivia al sentarse en posición vertical como ocurría antes. Se presenta tos crónica conforme se requiere mayor esfuerzo para respirar. Se presenta hipoxia. O sea, no hay oxígeno en tu sangre. El paciente muestra fatiga, anorexia, pérdida de peso y debilidad. La verdad, ver morir a un paciente con enfisema no es nada agradable. A mí me ha tocado verlos morir y no, no, la verdad. Tienen esa mirada agónica y empiezan a presentar esa famosa, no sé si tú conoces la respiración agónica, que es la respiración de Kushmal. ¿Has escuchado hablar de ella? Es esa respiración agónica superficial, ¿no? De que el paciente está respirando y ya no puede. ¿Por qué? Porque la disnea está, pues esas respiraciones superficiales ya no va a llegar el oxígeno a la sangre. Y es prácticamente como si te asfixiaran con una bolsa de plástico. Así que si fumas, por favor, retírate de ese vicio que no te va a dejar nada bueno, ¿eh? Neumonía. La neumonía en especial, la bronconeumonía es más frecuente en adultos mayores y constituye unas principales causas de muerte en nuestros abuelos, principalmente. Dice Zuleimi que no ahora solamente los cigarros, también los vapeadores. Exactamente, tiene razón. ¿Cuáles son los factores que van a contribuir a que haya presencia de neumonía en nuestros abuelos? Primero, la escasa expansión del tórax y la respiración superficial por cambios asociados con la edad en el aparato respiratorio. Eso es lo primero. De entrada, esto no se puede modificar. No se puede modificar. Es proceso de envejecimiento. Alta prevalencia de enfermedades respiratorias que promuevan la formación de moco y la obstrucción bronquial. Tampoco vamos aquí sí se puede modificar que el paciente no esté en contacto con estas enfermedades respiratorias. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿Quiénes creen que, a ver, ustedes que estuvieron en la pandemia, que acabamos de vivir todo nuestro país, México, ¿quiénes fallecieron más? ¿Adultos mayores o adultos jóvenes en esta pandemia? Adultos Adultos mayores. jóvenes. Adultos mayores. ¿Por qué? Sí. Por esto, por estos cambios.
Resistencia disminuida a las infecciones, o sea, las defensas están bajas en el adulto mayor. Si a nosotros nos da una neumonía ahorita acá, pues sí, salimos, nos aplicamos ceftriaxona, tomamos claritromicina y salimos porque salimos. Pero en un adulto mayor es difícil que salga. Si la libra, qué bien, pero si no la libra, la causa de deceso va a ser la neumonía. Menor sensibilidad de los reflejos faringeos que promueven la broncoaspiración de objetos extraños. Alta incidencia de afecciones que causan disminución de la movilidad y debilidad. Y recuerden que el paciente adulto mayor, si no se mueve, las secreciones se acumulan y eso también nos puede provocar una infección pulmonar. Influenza. La mayoría de las muertes por influenza se presentan en la población de adultos mayores, lo que recuerda la gravedad de esta infección en ellos. De los dos subtipos de influenza, la A es la causa más frecuente de enfermedad grave y muerte en los adultos mayores. O sea, la influenza tipo A. La influenza tipo B es la menos grave, aunque puede producir problemas graves en los adultos mayores. Por eso es importante la vacuna antiinfluenza, ¿sí? Que nos va a proteger de las dos. Ahora, en cuanto a los cambios relacionados con la edad, hay una respuesta inmunitaria alterada al virus y hace que nuestros adultos mayores sean susceptibles a esta enfermedad. Por lo general, cuando les da influenza que va a presentar el paciente, le va a causar fiebre, mialgias, que son dolores en los músculos, faringitis, inflamación de la faringe, de la garganta, como literalmente le llamamos nosotros, y tos no productiva. Una vez que ataca el virus, destruye las células epiteliales ciliares del aparato respiratorio y disminuye la depuración mucociliar, y es ahí donde ingresa todo el microorganismo y puede complicar la vida de este paciente. Las infecciones bacterianas secundarias y otras complicaciones aumentan los riesgos de adultos mayores de morir a causa de la influenza. Esto es mortal también para ellos. Por eso la relevancia de la vacunación en nuestros adultos mayores. Y llegamos a esta enfermedad oncológica que es devastadora. El cáncer pulmonar es devastador, sinceramente. Sinceramente, esto es muy complejo. La mayoría de los casos de cáncer de pulmón se presentan en actualidad en pacientes mayores de 65 años de edad, lamentablemente. El cáncer pulmonar se presenta con mayor frecuencia en los hombres, aunque su tasa es creciente en las mujeres. La incidencia y la tasa de mortalidad por cáncer pulmonar son más altas en los hombres afroamericanos, o sea, la raza negra, pues. Los fumadores de cigarrillos tienen una alta incidencia del doble en comparación con los no fumadores. Imagínate. También hay una alta incidencia entre los individuos crónicamente expuestos a sustancias como asbesto, gas de carbón, polvos radioactivos y cromatos. Y es aquí que entra el grupo de los que trabajan en la refinería, en una refinería donde se produce gasolina, diésel. ¿Alguien tiene un familiar que trabaja en alguna refinería? ¿No? Qué bueno. Mi suegro murió de eso, maestro, perdón. ¿Trabajaba en una refinería? Estaba en los túneles. Ah, en los túneles, ok. Sí, eso desarrolla, ¿sale? Por el consumo, inhalación excesiva de estos polvos radioactivos, ¿sí? Entonces no es bueno, ¿sale? Por eso los trabajadores de estas refinerías les pagan muy bien, les pagan muy bien, ¿sí? Por el riesgo. Acceso pulmonar puede ser secundario a una neumonía, a una tuberculosis, cáncer o traumatismo pulmonar. La broncoaspiración de material extraño también puede causar un acceso pulmonar. Los síntomas que se asemejan a los de muchos otros problemas respiratorios incluyen anorexia, que es pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, elevación de la temperatura y tos crónica. Puede ocurrir producción de esputo, pero no siempre se presenta en adultos mayores. Pero es una complicación secundaria a una neumonía. Y ahora sí, ¿qué tiene que hacer el personal de enfermería ante estos problemas de salud de nuestros adultos mayores? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los síntomas. Se debe recomendar a los adultos mayores buscar atención médica de inmediato si presentan síntomas de infección respiratoria. Y no hay que dejarlo que pase el tiempo, porque muchas veces el adulto mayor no va a consulta. Y más en el caso de los adultos mayores hombres, ¿eh? Siempre la mujer busca luego la atención médica, pero los hombres difícilmente van a ir a la primera. Entonces, ¿qué se sugiere? Hacer conciencia en ellos, porque ya no son jóvenes, ya son adultos mayores, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede? Algunos adultos mayores ya no experimentan el mismo grado de dolor de pecho asociado a la neumonía que los adultos jóvenes y su temperatura corporal normalmente es más baja, puede causar una forma de fiebre y no lo pueden detectar, ¿sí? Entonces, aquí algo importante, ¿no? Recuerden que ese dolor en el pecho es síntoma de neumonía, ¿sale? No muchas veces va a ser del caso de un infarto agudo del miocardio, ¿no? En el pecho que le duela, es porque el dolor viene de base pulmonar. Para el momento en que los síntomas son obvios para los demás, la neumonía puede estar ya en una etapa avanzada, cuando el paciente va a pedir ayuda, va a consulta médica. El personal de enfermería debe instruir a los adultos mayores a comunicar cambios en las características del esputo que puedan relacionarse con ciertos procesos de enfermedad. Entonces hay que llevarlos, por eso el adulto mayor no tiene que vivir solo. El adulto mayor no tiene que vivir solo, tiene que vivir con un hijo y nosotros, en cuanto veamos un síntoma respiratorio, consulta médica y no con cualquier médico. ¿Con quién tendríamos que ir? ¿Con quién? A ver, ¿con quién? ¿Con el neumólogo, maestro? No, médico Con... geriatra. Médico geriatra. ¿Sí? Cuando empiece con una infección. Infección. Ahora, si ya tiene un problema pulmonar asociado, un asma, un EPOC, bueno, sí, con el neumólogo, pero si solamente es un adulto mayor sano y empieza con enfermedad respiratoria, en automático hay que llevarlo con un médico geriatra, porque el geriatra es el especialista en el tratamiento de los adultos mayores, porque él sabe la dosis. Recuerden que la dosis de un medicamento para un adulto joven no es lo mismo para un adulto mayor, nada que ver. Y se tiene que tener más precaución porque muchos de sus órganos blancos, como el corazón, el riñón, los pulmones, ya están debilitados, ya no están trabajando en un 100%, ¿sale? Que si lo vamos a llevar con un médico general, un médico de farmacias similares, sí lo podemos llevar, pero ellos les van a dar un tratamiento como si fuera un adulto normal, sin cuidar la protección de estos órganos. ¿Cuáles son las complicaciones, las principales complicaciones que va a presentar con una enfermedad respiratoria mi paciente? Pues bueno, una vez que se presentan enfermedades respiratorias, es necesaria la vigilancia de cerca del estado del paciente para evitar la discapacidad y prevenir la muerte en él. La atención estrecha por el personal de enfermería puede prevenir y detectar las complicaciones respiratorias, que son las siguientes. Primero, frecuencia y volumen respiratorios. Hay un cambio. Hay una taquipnea. Se observa que la respiración ya no es tan normal. Recordemos que la frecuencia respiratoria en un adulto es 16 respiraciones por minuto. Adulto mayor, 16 respiraciones por minuto. Si yo tengo un adulto mayor que tiene 24, 25, 26 respiraciones por minuto, eso no es normal. Eso se llama taquipnea, respiración rápida en terminología médica. El pulso, por ejemplo, un aumento repentino puede indicar hipoxia, que mi paciente presente taquicardia. Recordemos que el pulso normal en un adulto mayor es de 72 a 80. Si mi adulto mayor tiene un pulso de mayor a 100, es que es probablemente que esté presentando una hipoxia y necesite oxigenar bien, por eso el corazón está trabajando muy rápido. La presión arterial, también puede ocurrir elevaciones con hipoxia crónica. Puede elevarse la presión, la temperatura, no solo para detectar infecciones, las venas del cuello se distienden, permeabilidad de la vía aérea. Vamos a detectar la tos, que es una complicación, los tipos de secreciones y el estado mental del paciente. Esas son las complicaciones que nosotros vamos a prevenir en nuestros usuarios. Hay que garantizar la administración de oxígeno seguro. Miren, el oxígeno para las enfermedades respiratorias cuando hay disnea, hipoxia, es buenísimo. Es buenísimo, pero también hay que tener en cuenta que el oxígeno también es tóxico. El oxígeno en cantidades excesivas en el sistema pulmonar, ¿que va a provocar? Va a provocar que el dióxido de carbono se estanque y no pueda ser eliminado. Va a haber una mayor producción de dióxido de carbono y eso sí nos puede complicar el problema, el estado de salud del paciente, ¿sí? Porque va a quedar a la deriva, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado nosotros de darle el oxígeno. Solo el oxígeno se le va a dar cuando sea necesario a mi paciente. Puede usarse con prudencia la administración de oxígeno para tratar las infecciones respiratorias en los adultos mayores. La EPOC o las altas concentraciones de oxígeno, que la oxigenoterapia, puede contribuir a que una persona retenga una mayor cantidad de dióxido de carbono en sus pulmones. Y esta retención aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones graves de toxicidad por el dióxido de carbono durante la oxigenoterapia. Por eso, el personal de enfermería, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que vigilar en los pacientes una gasometría arterial.
Hay que ver cómo están esos gases, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato, el pH. Tenemos que estarlo monitorizando, ¿sale? Y aquí tenemos un pulmón de cómo se administra. A nivel cerebral, ya está disminuido el estímulo respiratorio, o sea, para que el paciente respire. A nivel pulmonar hay una disminución de la respiración y si hay una disminución y un estímulo disminuido a nivel de aparato respiratorio, ¿qué nos va a llevar? A retener dióxido de carbono y ese dióxido de carbono no va a poder eliminarse. Recuerden que en el ciclo de la respiración es fundamental. Cuando nosotros inhalamos, ingresamos oxígeno a nuestros alveolos y ahí hacen el intercambio. Y lo que exhalamos es dióxido de carbono. En el adulto mayor, este estímulo exhalatorio, ¿sí? Exhalatorio está disminuido. O sea, sí respira, pero para eliminar hay retención de dióxido de carbono y esto nos va a crear complicaciones en el usuario. ¿Qué complicaciones? Que va a estar inquieto, irritable, va a presentar disnea, incluso puede llegar a un estado de coma, a un estado de coma el paciente, ¿sale? Por eso hay que tener cuidado. El oxígeno es bueno, pero no tan bien. A excesivas cantidades hay que estar vigilando. Y una parte importante que tenemos que hacer personal de enfermería es el drenaje postural. Se prescribe a menudo el drenaje postural para eliminar las secreciones bronquiales en ciertas afecciones respiratorias. Si se prescriben medicamentos en aerosol, el personal de enfermería aplica aplica antes el procedimiento de drenaje postural, como lo vemos acá, con palmopercusión en esa posición al paciente para que pueda eliminar la secreción. Pero antes de hacemos la palmopercusión y ahora sí, lo que es el drenaje postural, ya le aplicamos el medicamento en aerosol que le va a ayudar a eliminar esas secreciones. La posición del drenaje postural depende del paciente y de la porción del pulmón que esté afectado. Entonces va a depender. El adulto mayor debe cambiar lentamente de posición y permitir unos minutos para descansar entre los cambios para adaptarse a una nueva posición. La posición final habitual para el drenaje postural es boca abajo con la cabeza a nivel del suelo. Puede ser estresante para el adulto mayor y tener efectos adversos. ¿Sí? Pero esa es la posición ideal para que pueda eliminar las secreciones. Y aquí tenemos unas, unas posiciones para drenaje postular, para drenar los lóbulos posterior inferiores. En esta posición ponemos unas almohadas acá a nivel, a nivel de cicatriz umbilical para hacer el drenaje de lóbulos anteroinferiores. Igual, la misma posición, solamente aquí invertida y vamos a poner el drenaje para que haga el drenaje postural, así como lo vemos acá. Para el lóbulo inferior derecho, igual, de cúbito lateral derecho, las almohaditas abajo y el izquierdo lo mismo. Pero siempre y cuando, si te das cuenta, aquí está como en una posición de Trendelenburg. ¿Qué quiere decir? La cabecera está más elevado que lo normal. ¿Sale? Tenemos otra actividad, es promover la tos productiva en el usuario. Eso es algo muy importante. Toser para eliminar las secreciones es importante en el tratamiento de los problemas respiratorios. Sin embargo, la tos no productiva puede constituir un gasto inútil de energía y ser estresante para el adulto mayor. Pero tenemos que crear estrategias para que tenga esa tos productiva. ¿Sale? Los ejercicios de respiración antes mencionados también pueden ser beneficiosos. Una gran variedad de humidificadores se pueden obtener sin receta para el uso domiciliario. El personal de enfermería debe instruir al paciente para el uso correcto de estos dispositivos. ¿Sale? Usar tratamientos complementarios. Nuestros adultos mayores es muy común que consuman test, los famosos test, ¿no? De plantas medicinales. Hasta cierto punto sí van a ayudar, pero hay que tener cuidado. Se considera que algunas hierbas van a afectar la salud respiratoria del adulto mayor, pero algunos sí les van a ayudar. Solamente hay que preguntarle a nuestro médico, al médico del paciente, si lo puede hacer. Por ejemplo, la hierba que se llama gordolobo, la cañamera, el olmo rojo tienen efectos secretores del moco y pueden disminuir la irritación del revestimiento de la mucosa respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que van a producir el moco, pero lo van a expulsar también. Y la lobelia y el tusilago y sanguinaria son expectorantes. ¿Qué quiere decir? Que producen tos y expectoran todo.
Hay otro que se llama la aromoterapia. Con eucalipto, pino, lavanda y limón puede ser útil. Pero también aquí hay que preguntar al médico si es necesario o si está en lo correcto, si el paciente puede hacer esas actividades. Si no, únicamente va a tener que tomar tratamiento farmacológico. Y aquí tenemos otro caso clínico con respecto a la respiración. A ver quién me ayuda a darle lectura. ¿Quién dice yo? ¿Alguien que le quiera dar lectura? A ver, yo. Y adelante. Dice el señor B de 79 años de edad que presenta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vive en casa de su esposa de 80 años de edad, quien padece enfermedad de Alzheimer. La señora B es capaz de caminar y realizar actividades de la vida cotidiana con la guía del señor B. Sin embargo, muestra falta de juicio y requiere supervisión cercana. Recientemente, el señor B fue hospitalizado por neumonía y dado de alta con oxígeno para su uso domiciliario. Su esposa, quien se alojó con una amiga durante la hospitalización del señor B, ha regresado a casa. El señor B desea cuidar a su esposa en casa, pero percibe que sus reservas de energía son bajas y tiene dificultad para seguir sus pasos por toda la casa mientras está conectado a su oxígeno. La pareja desea desesperadamente permanecer en su hogar, pero no tienen familia en la zona y reciben solamente la ayuda limitada de sus amigos y vecinos. Muy bien, y lo que nos Sí. pregunta acá es, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan esta pareja y cómo pueden disminuirse y qué ayuda podría brindársela a la pareja? ¿Está complicada esta situación o no? Complicadísima, ¿no? ¿Qué le recomiendan ustedes? Uno con EPOC y Alzheimer, imagínate. Pues bueno, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan? Primero, que el señor B va a complicar su estado de salud y es muy probable que vaya a fallecer. La otra persona, pues como tiene enfermedad de Alzheimer, se le olvida todo y también puede ocurrir algún accidente. ¿Qué ayuda podría brindar a la pareja? Pues bueno, aquí sí sería ayudarlos y pues canalizarlos. Este caso es de Estados Unidos. Buscar una ayuda de asistencia social en Estados Unidos que puedan ayudar a esta pareja. Por lo que viste el caso, no lo cuenta, pero lo más seguro es que no tuvieron hijos. Lo más seguro que no tuvieron hijos. Entonces, está compleja la situación. Si te pasaría a ti, ¿qué harías en esta situación en un futuro? ¿Qué harías con tu cónyuge? ¿No te imaginas que pasarías por esa situación? ¿O sí? Profe, en este caso se buscaría como base, así como usted indicó, que no indica que tiene hijos, pero se buscaría la red de apoyo de los familiares más cercanos, o también se hace referencia a que no hay familia en la zona, nada más. Exacto. O, Muy bien. ajá, sí se buscaría familiares más cercanos como vínculo de ayuda primaria y ya después, profe, pues yo creo que sí se pediría la intervención del Estado. De hecho, los cuidadores de Estados Unidos, cuando sus pensiones dejan de pagar a cuidadores civiles, buscan ya los cuidadores del Estado o manejarlos ya en asilos del Estado. Así es. En México sabemos que hay abandono del adulto mayor por la familia y por la sociedad. Pues que hay un abandono abrumador y lo podemos ver en las calles de nuestro país, México, ¿no? En Estados Unidos ¿será que también existe el abandono para el adulto mayor estadounidense o no? ¿O allá no pasa eso? Sí hay. Sí, sí lo hay, profesor. De hecho, tuvimos tema con unas cuidadoras mexicanas, obvio, paisanas que se fueron a trabajar allá, que fueron
directamente a cuidar a personas mayores, pero él es más, ¿cómo le puede decir? Es más el libertinaje de las familias de allá que son menos conscientes y abandonan más a sus personas mayores. Así es, tristemente. ¿Qué tiene que hacer el personal de enfermería? Promover el autocuidado. Se pueden prescribir broncodilatadores en forma de inhalador para el tratamiento del asma bronquial y otras enfermedades que causan broncoespasmo, como la bronquitis crónica o la enfisema. De hecho, si tú tienes adultos mayores, yo te recomiendo que tengas salbutamol en spray ahí en tu casa. Tenlo en tu medicamentos, en tu botiquín, tenlo, porque en algún momento lo puedes llegar a ocupar. Y si se está presentando esa crisis, que el adulto mayor no puede respirar, tiene dificultad para respirar, siente que está presentando un broncoespasmo, en ese momento va a entrar en acción ese salbutamol. Y créeme, eso le puede salvar la vida al usuario. Totalmente, le puede salvar la vida. Antes de prescribir un helador, debe valorarse la capacidad del paciente para utilizarlo de forma correcta. Los terapeutas respiratorios pueden ser de gran ayuda para recomendar dispositivos capaces de asistir a los pacientes en la resolución de problemas específicos del uso de inhaladores. ¿Quiénes son estos chicos? Pues son los famosos que llamamos TR, ¿no? Sí, terapista rehabilitación, ¿no? Que son los famosos inhaloterapia, que se le llama, ¿no? Los técnicos de inhaloterapia. Ellos nos pueden dar esa pauta, ¿sale? Pero desde luego el médico indicarnos qué medicamento. Y algo muy importante, ¿no? Levantarle la moral al adulto mayor. Fíjate que los pacientes más complejos, de manejar en situaciones con problemas respiratorios son el personal masculino, adultos mayores masculinos. Porque en sí el adulto mayor masculino siempre toda su vida ha sido independiente, nunca ha dependido de nadie. Y si en un momento llega a depender por una situación clínica de infección, por una afección respiratoria de alguien, siente mucha impotencia, molestia, enojo con él mismo por la condición en que se encuentra. Entonces, dar ánimo es algo muy importante, de verdad. Los problemas respiratorios son atemorizantes y producen ansiedad, claro, porque sientes que te ahogas, no puedes respirar. Los pacientes con esas afecciones requieren apoyo psicológico y tranquilidad, especialmente durante los periodos de crisis. Los periodos de crisis principalmente. ¿Sale? Algunos sujetos pasan la mayor parte de su tiempo en interiores para evitar entornos con calor y fríos extremos. Otros pueden requerir aprender a transportar el oxígeno consigo cuando viajan fuera de casa y otros más deben de irse a vivir a otro lugar con un clima diferente para su alivio. Uno de los lugares, al menos aquí en México, donde no deben vivir los adultos mayores se llama CDMX, la Ciudad de México. ¿Por qué crees que un adulto mayor no debe vivir ahí, en la Ciudad de México? A ver, ¿por qué? Por los altos índices de contaminación y los cambios bruscos de temperatura que se presentan. Exacto, no es saludable, no es saludable. Y más aún si trae otras enfermedades circulatorias, ¿no? Como una enfermedad cardiovascular o una hipertensión arterial, menos, ¿sale? Pues hasta aquí, dudas, preguntas. Hemos acabado todo lo que conlleva el aparato respiratorio. Vamos a entrar al sistema cardiovascular. ¿Todo bien? Excelente. Todo bien, profe. Continuamos. Circulación en el adulto mayor. Bueno, ¿qué pasa aquí? Mira, hoy en día la tecnología ha avanzado bastante. Hay tratamientos nuevos para enfermedades cardiovasculares. Y todo esto, pues desde luego, ha ayudado a disminuir la disminución de las cardiopatías en la población en general. Desafortunadamente, la población de adultos mayores tienen lesiones a causa de una gran cantidad de años de prácticas de prevención y diagnóstico y tratamiento inapropiadas. Los adultos mayores que hoy nos llegan a los hospitales, muchas de las veces llevaron una vida de exceso. ¿A qué me refiero? Tabaquismo, alcoholismo. Si tenían una enfermedad crónica, nunca se cuidaron. Y cuando llegan a esta última etapa de la vida, pues bueno, realmente las van a sufrir de enfermedades cardiovasculares. Y esto nos va a llevar a un principal factor, que es el motivo de discapacidad y muerte. El paciente que tiene una enfermedad cardiovascular tiene que estar en reposo, ya no va a poder trabajar. Y esas enfermedades todas terminan en la muerte del paciente. ¿Cuáles son los efectos del envejecimiento sobre la salud cardiovascular? Pues bueno,
Conforme avanza la edad, las válvulas cardíacas aumentan de grosor y rigidez a causa de la esclerosis y fibrosis. La aorta se dilata, se desarrolla una leve hipertrofia ventricular y ocurre un engrosamiento de la pared ventricular izquierda. De hecho, esto sí pasa. De hecho, en las personas que ya tienen una hipertensión arterial que fue detectada en etapa joven de su vida, cuando llegan ya van a presentar una hipertrofia del ventrículo, principalmente del ventrículo izquierdo van a presentar. ¿Por qué? Por los años de hipertensión arterial. El miocardio, o sea, el músculo cardíaco es menos eficaz y pierde parte de su fuerza contráctil, lo que provoca una reducción con el gasto cardíaco cuando se aumentan las demandas al corazón. Se requiere más tiempo para concluir el ciclo de llenado diastólico y vaciado sistólico, lo que es sístole, diástole, lo que es el bombeo, ¿no? Hay una calcificación y menor elasticidad en los vasos sanguíneos y el corazón en envejecimiento son menos sensibles a la regulación de la presión arterial por los barroreceptores, que realmente en esta etapa pues ya está todo deteriorado. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Primero, ¿cuáles son las afecciones que pueden alterar la perfusión de estos tejidos? Y pues son las siguientes, ¿no? La enfermedad cardiovascular, cardiopatía arteriosclerótica, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y venas varicosas. ¿Cuál otro nos va a llevar a que tenga una hiperfusión de los tejidos? O sea, que el oxígeno no esté llegando a los tejidos. Las enfermedades, como cuáles, diabetes mellitus, cáncer, insuficiencia renal, las discrasias sanguíneas como anemia, trombosis y reacciones transfusionales, la hipotensión arterial debido al choque anafiláctico, hipovolemia, hipoglucemia, hiperglicemia y hipotensión arterial. También van a presentarse aquí los efectos adversos a medicamentos, como los antihipertensivos, vasodilatadores, diuréticos y antipsicóticos, y en otras enfermedades, ¿no? Como el edema, inflamación, inmovilidad prolongada, hipotermia y desnutrición. Todo esto nos van a llevar a sufrir afecciones que van a alterar la oxigenación de mi corazón. ¿Vale? Y ahora sí, ¿cuáles son esas enfermedades? Vamos a revisarla cada una de ellas, pero antes hay que ver la estadística. Con el avance de la edad, la prevalencia de la enfermedad cardiovascular aumenta en las mujeres, lo que afecta más de un 33% de aquellas entre 45 y 54 años de edad y casi el 70% de las 65 años de edad y mayores, que quiere decir que hay una prevalencia mayor cuando uno es adulto mayor. Y empezamos con la primera, hipertensión arterial. Todos sabemos que la hipertensión arterial no tiene cura, es una enfermedad crónica, solamente con tratamiento control, ¿no? Se incrementa conforme avanza la edad y es una afección cardiovascular más prevalente en nuestros adultos mayores, lo que constituye un problema que suele enfrentar el personal de enfermería geriátrica y gerontológica. Muchos adultos mayores presentan hipertensión derivada de la vasoconstricción asociada con el envejecimiento que va a producir una resistencia periférica. ¿En quién? Pues en nuestras arterias. También puede ser causa de hipertensión, hipertiroidismo, parkinsonismo, enfermedad de Yapayet y anemia, la deficiencia de tiamina. ¿Quién es esta tiamina? Pues son nuestras vitaminas, las vitaminas del complejo B. Son esas las que se van a presentar. Las del complejo B, principalmente. ¿Sale? Entonces aquí sí es algo muy importante que nosotros vamos a tener que darle vitaminas. Por eso es importante las vitaminas en el adulto mayor. Es muy importante que ellos consuman, tengan una buena alimentación y tengan vitaminas, porque también eso nos puede llevar a desarrollar esas enfermedades. La hipotensión arterial es una disminución de la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio o más después de levantarse y permanecer de pie durante un minuto, y eso se le llama hipertensión postural, hipotensión postural. La reducción semejante después de comer se denomina hipotensión postprandial. Esa es otra complicación que también se va a presentar en nuestros adultos mayores. Insuficiencia cardíaca congestiva, que es la más común en los adultos mayores. La incidencia de esta enfermedad aumenta significativamente con la edad y es la principal causa de hospitalización en nuestros adultos mayores. Es una complicación potencial en los adultos mayores con enfermedades arterioscleróticas del corazón, el tratamiento exitoso de los pacientes con infarto agudo del miocardio, con trombolíticos, contribuye a una incidencia cada vez mayor. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando más ahorita? Más ahorita después de la pandemia de COVID, muchos adultos mayores están llegando con enfermedades cardiovasculares y lamentablemente muchos de ellos ya están en una fase terminal.
Ya hay muy poco cosas que hacer por ellos, lamentablemente. La embolia pulmonar es alta en adultos mayores, aunque su detección y diagnóstico en este grupo de edad constituye un reto. Los pacientes con alto riesgo para desarrollar esta afección son aquellos con fractura de cadera, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia y antecedentes de trombosis. ¿Cuáles son los síntomas de una embolia pulmonar? Pues bueno, va a presentar confusión el paciente, angustia, disnea en aumento, elevación leve de la temperatura, una neumonitis y una velocidad de cementación globular elevada. Eso es lo que nos va a presentar. Las coronariopatías. La coronopatía es una denominación utilizada con frecuencia para referirse a la enfermedad isquémica cardíaca, o que quiere decir cuando el músculo cardíaco murió por una interrupción de la circulación en el músculo. Esto aumenta conforme avanza la edad, de modo que existe alguna forma de esta enfermedad en la mayoría de las personas de 70 años de edad o mayores, que es donde se va a presentar. Otra de las complicaciones cardíacas, angina de pecho. La angina de pecho constituye un síntoma de la isquemia de miocardio, también llamada síndrome anginoso, que se presenta con un patrón atípico de los adultos mayores, lo cual dificulta su detección. El dolor puede ser difuso y de una naturaleza menos grave que la descrita en adultos jóvenes. Y el principal indicio de este problema de angina de pecho es un malestar difuso bajo el esternón, con frecuencia después de un esfuerzo o una comida abundante. Es donde lo va a presentar mi paciente. Y lo más grave, pues es esta, ¿no? Esta es la más grave, lamentablemente, ¿no? El infarto del miocardio, ¿sí? Realmente esto sucede con frecuencia en adultos mayores, especialmente en los hombres, con antecedentes de esta enfermedad, mira, hipertensión arterial y arteriosclerosis. La arteriosclerosis es muy mala, es muy mala. En términos coloquiales, ¿qué significa arteriosclerosis? Pues es endurecimiento de las arterias. Eso es. ¿Por qué se endurecen las arterias? Por las placas de ateroma. ¿Qué es un ateroma? Es una placa de grasa que se adhieren a nuestros vasos arteriales. Y eso es lo que va a hacer que el vaso, ese vaso arterial se vaya obstruyendo, y en un momento dado va a llegar que ya no ingrese la sangre hacia el músculo miocardio. Y es ahí cuando el paciente muere por este infarto. Los síntomas incluyen dolor que se irradia al brazo izquierdo, al tórax entero, el cuello, la mandíbula, el abdomen, entumecimiento de los brazos, el cuello, la espalda, confusión de la piel y pálida. Hay una disminución de la presión arterial, el paciente se desmaya, dificultad para respirar, tos, fiebre de grado bajo y velocidad de cimentación globular elevada. Todos estos son datos de infarto agudo al miocardio. Si mi paciente en un momento dado tiene alguno de estos síntomas, pues bueno, hay que llevarlo a urgencia inmediatamente, porque esa es una urgencia cardiovascular. ¿Ok? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Claro, profesor. No, maestro, No, gracias. profe. Y otro problema grave en la vejez es la hiperlipidemia. ¿Tú sabes cuánto manejas de colesterol, de triglicéridos actualmente en tus arterias? ¿Cuánto tienes a ver por ahí a nivel lipídico? ¿Cuánto tienes? ¿Saben? Tus grasas. Bueno, se van a llevar una tarea, alumnos del diplomado de enfermería geriátrica. Van a tomarse una química sanguínea, por favor. Colesterol, glucosa y triglicéridos. Sí, profe. Sí, vamos a ver cómo anda. Mira, cuando una persona tiene hipercolesterolemia, que significa tener el colesterol elevado en sangre, los síntomas son inmediatos. O sea, eso sí te da reacción, pum, pum, te sientes mal, te da taquicardia, sientes esos famosos piquetes en el pecho y te sientes ansioso, desesperado. Ah, tienes el colesterol elevado. ¿Y qué tienes que hacer? Ir al médico y tomar tratamiento. Sí, ahorita hay muchísimos medicamentos buenísimos para disminuir el colesterol. Uno de los más utilizados y muy nobles se llama simvastatina con ezetimiba. Excelente medicamento para controlar la hipercolesterolemia. Uno de los más difíciles de controlar, ¿sabes cómo se llama? Triglicéridos. La hipertrigliceridemia es difícil. Hay personas que llevan años con elevados. Pero ¿sabes cuál es la complicación al final del día? Si tú manejas por muchos años la hipertrigliceridemia, ¿sabes en qué va a terminar esa condición clínica? ¿En qué crees que termina? Exacto. Diabetes mellitus. En diabetes mellitus. En eso va a terminar.
Por eso hay que hacerse una cuantificación por lo menos una vez al año de las grasas, ¿vale? Y tener en tratamiento. Nosotros ya sabemos que nos va a elevar el nivel de colesterol y triglicéridos. A ver, ¿qué alimentos? A ver, menciónamelos. Sabemos, ya lo sabemos como personal de salud. ¿Cuáles son esos alimentos? Los carbohidratos, el atole y el tamal que se comen fuera del hospital. Ok, muy bien, así es. Los procesados, profesor. También, muy bien. Alta concentración de grasa trans, muy bien. Y la carne roja, ¿no? La carne roja es riquísima en colesterol. Riquísima, ¿eh? ¿A cuánto de nosotros nos gusta comer aguacate? A ver, ¿quién come aguacate acá? Que le encante el aguacate. ¿Sí? Yo, profe. Excelente. El aguacate es rico 100% en omega 3 y el omega 3 es un aceite, es una grasa esencial que va a ayudarte a disminuir las grasas malas en el organismo, ¿sale? Entonces, hay que cuidarnos de la hiperlipidemia. Ahorita, pues no lo sentimos, pero cuando ya llegue ese momento, cuando ya estemos adultos mayores, ahí sí lo vamos a sentir. El riesgo de coronariopatía asociada a una concentración alta de colesterol total se incrementa con la edad, principalmente por aumento de las lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo, LDL, colesterol malo. Además de la edad de los adultos mayores pueden presentar afecciones que alteran las lipoproteínas. ¿Y cómo cuáles? En estas condiciones clínicas como la diabetes no controlada. Y realmente cómo están nuestros pacientes diabéticos hoy en día. A ver, la realidad es que tenemos un grupo de diabéticos bien controladitos al 100%. No, maestro. No. Hipotiroidismo, uremia, síndrome nefrótico o consumir medicamentos que aumenten el riesgo. ¿Cuál tiene que ser el diagnóstico? Pues bueno, primerito se debe incluir la obtención de un estudio lipídico, o sea, una química sanguínea. Vamos a ver los valores. Puesto que las cifras de colesterol pueden cambiar de un día a otro, no deben utilizarse una intervención única para clasificar a un paciente. Por eso es importante que te tomes una prueba en un laboratorio donde realmente, ¿sí? Confíes, porque hay de laboratorios a laboratorios. Por ejemplo, yo me voy a tomar una química sanguínea de 3 elementos: glucosa, colesterol y triglicéridos. En este laboratorio que acabo de encontrar, dice que me cobran 50 pesos por este estudio. La pregunta, ¿qué tan confiable será este estudio para mí como paciente? ¿Qué tan confiables serán esos valores? No 50 es pesos me confiable, cobra. maestro. Exacto, no es confiable. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces estos laboratorios lo que hacen, te inventan tus valores. Para cada uno de ellos se utilizan reactivos para las muestras sanguíneas. Un reactivo para la glucosa, un reactivo para el colesterol y triglicérido. Puede ser nada más que utilicen el reactivo para la glucosa, pero el colesterol y triglicérido te lo van a inventar. Te van a poner un parámetro cualquiera. Y como tú no lo viste, ellos te entregan la hoja impresa y pues tú vas a confiar. Entonces la recomendación es que usted se tome un laboratorio para detectar esta elevación de sus grasas, colesterol y triglicérido en un laboratorio donde te cobren al menos 300 pesos el estudio. Si te cobran 300 el estudio, ese es el bueno, ¿sale? Ese es el bueno, Los sin duda. reactivos, los reactivos son chinos, profesor. Entonces, aunado al transporte de estos reactivos y el tiempo de vigencia que tienen, también por eso no son confiables. Así es, muy bien. Y algo muy importante que nos dice aquí Charlotte en su libro, mira, el paciente requiere al menos 12 horas de ayunos antes de tomarse estos estudios. Eso quiere decir, si tiene 11 horas de ayuno, sí, válido. Pero si ya pasó más de 12 horas, 13 horas, 14 horas de ayuno, ya no va a ser una prueba confiable. Lo ideal es que sea justo a las 12 horas de ayuno. Justo a las 12 horas. Por eso se le sugiere al paciente que desayune a más tardar antes de las 8 de la noche y antes de las 8 de la mañana se tome ese laboratorio. ¿Sale? Es decir, una concentración de HDL mayor de 60 miligramos por decilitro, que ese es el bueno, digamos, ese es el colesterol bueno. El colesterol malo, apréndetelo, y se llama, bueno, son lipoproteínas de baja densidad, LDL, ese es el malo. El bueno es el HDL.
y se les quiere mayor a 60 miligramos por decilitro. Los triglicéridos mayores de 200 son limítrofes y los mayores de 240 se consideran elevados. Cuando una persona tiene menor de 240 decilitéridos, ¿qué hay que hacer? Con dieta únicamente lo puede bajar. Disminuir carnes rojas, ¿sí? Disminuir las grasas, tratar de consumir verduras de color verde, como cuáles espinaca, brócoli, ¿sí? Eso nos van a ayudar a disminuir los niveles de triglicérido. Pero cuando estos ya están mayores a 240 miligramos por decilitro, necesariamente el paciente necesita medicamentos. Y hay muchísimos. Tenemos el bezafibrato, genfibrosilo, excelentes medicamentos para bajar la concentración de triglicéridos en sangre. ¿Ok? Ahora, en cuanto al tratamiento, los cambios alimentarios y el ejercicio es lo más importante para la hiperlipidemia. Eso es lo más importante, no hay marcha atrás, ¿eh? Se recomienda el paso uno en la dieta de la AJA para el tratamiento inicial. Y si el paso ya sigue una dieta similar al del paso uno, se va a prescribir al paso 2. ¿A qué se refiere esto más que nada? El paso uno de la dieta de la AJA significa cero grasas, o sea, grasas cero, trans, nada, ni carne. Y si mejoró clínicamente, ahora sí va a mejorar la concentración del colesterol bueno en sangre. Otro problema que va a presentar mi paciente son las famosas arritmias cardíacas. La toxicidad de los digitálicos, la hipocalemia, las infecciones agudas, las hemorragias, el síndrome anginoso y la insuficiencia coronaria son algunos de los numerosos factores que causan una incidencia creciente de las arritmias conforme avanza la edad. De las causas mencionadas, la más frecuente es la intoxicación por digital. ¿A qué se refiere? A medicamentos que se toman para el corazón. ¿Sale? ¿Como cuáles? Pues aquí el principal se llama digoxina. Los síntomas asociados con las arritmias incluyen debilidad, fatiga, palpitaciones, confusión, mareos, hipotensión, bradicardia y desmayo en el paciente. Eso es lo que va a sentir el paciente que tenga una arritmia cardíaca. Fibrilación auricular. La mayoría de las personas afectadas por fibrilación auricular, la arritmia cardíaca crónica más frecuente, tiene más de 65 años de edad. Imagínate. En realidad se ha determinado que la mayoría de los adultos mayores que desarrollan fibrilación auricular presentan diversas afecciones relacionadas. Más del 80% sufre hipertensión arterial y más del 50% presenta cardiopatía isquémica, hiperlipidemia o insuficiencia cardíaca. La enfermedad vascular periférica, la arterioesclerosis, que esta es la enfermedad grave. Sí, la enfermedad grave. Mira, es un problema frecuente en los adultos mayores, la arteriosclerosis, especialmente en quienes ya tienen diabetes mellitus. A diferencia de la arteriosclerosis, que por lo general afecta a los grandes vasos que nacen del corazón, la arteriosclerosis afecta con mayor frecuencia a los pequeños vasos más alejados del corazón. Y es ahí donde viene lo más grave, lo más grave. ¿Por qué? Porque es probable que esa obstrucción puede llegar a dar la muerte a algún tejido. El tratamiento de la arteriosclerosis incluye reposo en cama, calor, ejercicio de Buyer-Allen y vasodilatadores, que en este caso son los medicamentos. En ocasiones se logra un efecto de vasodilatación permanente realizando una glenectomía simpática. Pero bueno, esto ya sería algo más complejo de hablar. Ahora, en cuanto a los problemas especiales asociados con la diabetes, pues bueno, el principal, toda persona con diabetes con un alto riesgo de desarrollar problemas vasculares y periféricos y las complicaciones asociadas padecen con frecuencia neuropatía asociada con la enfermedad e infecciones que afectan a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Entonces, debemos de debemos de mantener valores normales de nuestra glucosa en sangre, ¿sale? Para no evitar estas situaciones. Y aquí tenemos una imagen que nos va a dar de los ejercicios de Buyer-Allen. ¿A qué se refiere? Como ya lo mencionamos en la lámina, tenemos el inciso A, el inciso B y el inciso C en la imagen. Pues bueno, capacitar al paciente para que realice estos ejercicios de Buyer-Allen siguiendo estos pasos. Uno, acostarse con las piernas elevadas por encima del corazón, así como se ve, hasta que se presente palidez. ¿Qué? Dos, sentarse en el borde de las piernas donde se llenan los vasos sanguíneos y ejercitar a los pies hasta que las piernas se tomen un color rosa cerca de 5 minutos. De ahí 4, repetir toda la secuencia en 5 veces o según tolere 3 veces al día el paciente. Ayudar
al paciente con los cambios de posición, pues puede presentar hipotensión postural y tener en cuenta la tolerancia al paciente y la eficacia de los procedimientos. Acostadito, luego sentado y de cúbito dorsal y nuevamente así. ¿Sale? Y llegamos ahora sí a los aneurismas. Los aneurismas en nuestros adultos mayores son mortales. Son mortales. Difícilmente se va a lograr, un paciente va a sobrevivir. ¿Por qué? ¿Qué es un aneurisma? Mira, es esto, donde una arteria se perforó y se formó un coágulo acá, ¿sí? Y va a obstruir ese paso. En los adultos mayores, la aterosclerosis avanzada es por lo general causa de desarrollo de aneurismas, aunque también puede resultar de infecciones, traumatismos, sífilis y otros factores. Y pues bueno, también tenemos venas varicosas. Y esto es muy complejo en nuestros adultos mayores porque lo podemos observar, ¿no? La mayoría de ellos pues ya sufren de venas varicosas. Y esto es totalmente desagradable de verdad, ¿sí? Las venas varicosas, un problema frecuente en la vejez, puede ser causada por la falta de ejercicio, trabajos que impliquen permanecer mucho tiempo de pie y pérdida de elasticidad y fortaleza de los vasos asociados con el proceso de envejecimiento. Y ahora sí, yo le quiero hacer una pregunta al gremio de enfermería. Ustedes, ¿sí? Ustedes, ¿cuánto tiempo pasan de pie en el hospital? Ponme un número de horas. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿los presentes aquí en esta sesión utilizan medias de comprensión para no para prevenir las venas varicosas? Los escucho. Sí, maestro. Sí ¿Cuánto uso tiempo las de medias, pie? Pero ¿cuánto tiempo de pie en la jornada, en una jornada laboral? pues Número. es que depende, unas 8 horas, 8 horas de porque pie. estoy en el nocturno, Increíble. estoy en el Increíble. nocturno y hay veces que sí tenemos trabajo. Chispas, ¿no? Sí está complejo eso. Pero usa medias de compresión, Sí, sí, de marca, de patente sí, o genéricas. no, de patente y y Exacto. cuando tengo la oportunidad de recostarme 20 minutos, pongo la cama en semifoiler y subo los pies. En lugar de poner la cabeza, pongo elevo Trendelenburg, los posición de pies. Trendelenburg. Ajá, sí, Excelente. Muy bien. Qué bueno que se cuida. sí, sí, Porque yo maestro. creo que ninguna mujer le gustaría verse así, ¿no? No, La parte posterior, ¿no? A ver, ¿el resto del personal usa medias compresivas? Marta Brito, No, profe. hay que usar. Elizabeth, No, profe. hay que usar. Hoy estamos jóvenes, ¿eh? Hoy estamos jóvenes. Mañana no, ¿sí? ¿Ustedes recomendarían a un enfermero hombre usarlas también o no? Sí, sí, también. maestro. Claro, porque también tenemos las mismas venas. Sí, profe. Así es. Entonces, hay que cuidarse de esto, por favor, ¿sale? Y claro, cuando tengas un momento, pues hay que sentarnos. También somos seres humanos. Las venas varicosas pueden detectarse en todas las edades por la naturaleza tortuosa y dilatada de la vena, en especial en extremidades inferiores. Las personas pueden experimentar dolor sordo y calambres en las piernas que en ocasiones solo son suficientemente intensos como para interferir con el sueño, o sea, no te va a dejar dormir. Es posible que se presenten mareos al momento en el que el paciente se pone de pie, pues la sangre se estanca en las piernas y se reduce la circulación cerebral. Los efectos de las venas varicosas hacen que la piel sea más susceptible a los traumatismos, a las infecciones, lo que facilita el desarrollo de lesiones ulcerosas, en especial en el paciente con obesidad y con diabetes. Hay que cuidarnos mucho, por favor, ¿vale? Bastante. Y otra parte aquí complicada es que aquí tenemos, aquí en esta extremidad tenemos una vena que se llama vena safena. Y cuando esto ya es mucho, en el caso de las mujeres, si ya es mucho dolor, se les hace una cirugía que se llama, ¿cómo se llama la cirugía? Exacto, safenectomía, que en pocas palabras es la extracción de la vena varicosa. Pero es una cirugía bien traumática. Yo como quirúrgico te lo digo, mira,
Vamos a ver esta extremidad de la paciente. Le voy a dar zoom para que te explique cómo es ese proceso. Esta es la vena, mira, de que le vamos a quitar esta vena al paciente. Hay un instrumento quirúrgico que se llama safenotomo. ¿Qué es el safenotomo? Es el que corta la vena. Literal, es como si fuera una tijera, pues. Entonces vamos a hacer una incisión acá arriba y otra incisión acá abajo. Y vamos a aquí a identificar la vena. Vamos a entrar en la vena, vamos a entrar ahí, en esa parte de la vena, se corta, vamos a entrar acá, se clampea desde luego para que no sangre. Y aquí se cierra y vamos a entrar acá y vamos a meter esa safenotomo que es como un gancho. Se va a introducir acá y mira, ¿y qué crees? Y le dan ¡sa! El jalón, va para afuera. Y ahí sale, tiene que ser a presión para que salga toda la vena tortuosa, mira. De verdad se ve, es tan doloroso porque en el posoperatorio para la paciente va a ser muy doloroso, muy doloroso. En el momento no lo siente porque está bajo efecto anestésico, pero cuando esa anestesia ya pasó, el posoperatorio es doloroso para el paciente, muy doloroso, ¿sale? Entonces hay que cuidarnos, por favor, cuiden sus pies. Tromboembolia venosa. Existe una mayor incidencia de tromboembolias venosas en los adultos mayores. Los pacientes postrados en cama, sometidos recientemente a una cirugía o que sufrieron la fractura de una pierna son candidatos de alto riesgo. Los signos y síntomas de la tromboembolia venosa dependen del vaso sanguíneo que esté afectado. El personal de enfermería debe estar alerta para identificar edema, calor sobre la zona afectada y dolor en la planta del pie. El edema puede ser principal índice de la tromboembolia en las venas de los músculos de la pantorrilla, pues a menudo están ausentes la decoloración y el dolor. Por eso es muy importante que nosotros lo detectemos, ¿sí? Si no se va a complicar la salud de ese paciente. Ahora, en cuanto a la prevención de estas afecciones de enfermería, ¿qué tendría que hacer para estas enfermedades, esas afecciones cardiovasculares? Primero, pues la alta incidencia y los efectos de la enfermedad cardíaca potencialmente invalidantes demandan acciones del personal de enfermería geriátrica, que tenemos que hacer lo siguiente. La instrucción, el asesoramiento, la ayuda y las actividades de rehabilitación y restaurativas promueven la prevención en los tres niveles. En el primer nivel, ¿qué haríamos? En el primario, evitar que se desarrolle la enfermedad en los adultos mayores sanos. En el secundario, fortalecer las capacidades de las personas a quienes se les diagnostica enfermedad para evitar las complicaciones y el empeoramiento de la salud y lograr la función y salud máxima. El terciario, el tercer nivel, maximizar las capacidades mediante la rehabilitación y restauración para que la enfermedad no origine mayor cantidad de problemas. ¿Ok? Eso es lo que se tiene que hacer. Hay que mantener a nuestro paciente informado. Las medidas básicas de diagnóstico y tratamiento de los problemas cardiovasculares de los adultos mayores no son diferentes de las utilizadas en pacientes jóvenes. Se puede aplicar las mismas acciones de enfermería. Es esencial las explicaciones completas y su refuerzo. Los pacientes y las familias deben contar con la oportunidad de hacer preguntas y comunicar abiertamente sus preocupaciones. Hay que prevenir las complicaciones, desde luego que sí. El edema asociado con numerosas enfermedades cardiovasculares va a facilitar la ruptura de la piel. Por eso hay que evitar que nuestro paciente se dematice. Y la parte importante, son esenciales los cambios de posición frecuente. Por eso tenemos que cambiar de posición a nuestro adulto mayor que tenemos en cama. Por eso se recomienda que de la cama se pase al reposet y después del reposet se pase a la cama. Ahí ya lo estamos moviendo. Es de utilidad contar con protección y acolchonamiento, brindar masajes sobre los puntos de presión si se espera que el paciente permanezca en una camilla, en una mesa de exploración o de quirófano durante la gran cantidad de tiempo. El acolchonamiento protector sobre los puntos de presión proporciona comodidad y evita rupturas de la piel. Vamos a prevenir la circulación en nuestros adultos mayores. Para esto es muy importante, ya sabemos que ellos experimentan cambios relacionados con la edad y cuentan con una alta prevalencia de enfermedades, ¿no? De enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí el personal de enfermería geriátrica y gerontológica debe promover las siguientes intervenciones para mejorar la circulación sanguínea. Primero, prevenir y eliminar las fuentes de presión sobre el cuerpo. 2, recordar o ayudar a los pacientes a cambiar de posición con frecuencia. 3, evitar la acumulación de sangre en las extremidades.
4, fomentar la actividad física. 5, prevenir la hipotermia y mantener el control corporal. 7, ofrecer masajes al cuerpo a menos que esté contraindicado. 8, vigilar la presencia de hipotensión como efecto adverso de los medicamentos e instruir para disminuir los riesgos. Y por último, 9, evaluar periódicamente la salud física y mental para identificar signos y síntomas de alteración en la perfusión de los tejidos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a cuidar los pies también. Las personas con enfermedad vascular periférica deben prestar especial atención al cuidado de sus pies, los cuales se deben lavar y explorarse todos los días, sobre todo si el paciente es diabético. ¿Cuántos de nosotros atendemos a nuestros familiares diabéticos y le hacemos lavado de pies? A ver, ¿quién lo realiza? Excelente, qué bueno que no tienen ningún familiar diabético. Pero hay que revisar los pies todos los días, por favor, todos los días. Para evitar las lesiones, los pacientes no deben caminar descalzos. Cualquier lesión o decoloración de la piel debe ser objeto en la atención del médico o personal de enfermería. Hay que cuidar los pies. Y aquí nos recomiendan unos ejercicios de los pies y los dedos. Por ejemplo, en la A, que es flexión, así, flexionamos, extendemos. B, extensión y flexión de los dedos, abducción de los dedos. Así como lo vemos, ¿vale? Son ejercicios que nos recomienda. Para tratar los problemas asociados con la enfermedad vascular periférica, las lesiones isquémicas del pie pueden presentarse en pacientes con enfermedad vascular periférica. Si hay escaras, debe desprenderse para permitir el drenaje. Por lo general, no se utilizan antibióticos tópicos, pues debe presentarse la epitelización antes de poder eliminar la flora bacteriana. Se puede administrar analgésico para aliviar el dolor asociado. Vamos a integrar los tratamientos complementarios, pues como lo mencionábamos, los beneficios de los digitálicos, especies de plantas en el tratamiento de las enfermedades del corazón ha estimulado el interés por el uso de otras hierbas para la prevención y control de enfermedades cardiovasculares. Y en esta, pues como tratamiento complementario, podemos utilizar el ajo, el espino, el blanco, el jengibre y el ginkgo biloba. También se le recomienda a nuestro adulto mayor tomar niacina, vitamina E y K y ácidos grasos del omega 3 para promover la salud cardiovascular. Y ahora sí, para terminar la sesión, tenemos un caso clínico. ¿Quién le quiere dar lectura al caso clínico? A ver, lo escuchamos. ¿Quién dice yo? No se peleen, por favor. Yo, profe. Adelante, caso clínico. La señora U, de 68 años, continúa trabajando tiempo completo en la universidad y no tiene planificado su retiro laboral en el futuro cercano. Mientras practicaba senderismo la semana pasada, presentó dolor en el tórax y se dirigió al servicio de urgencias del hospital para su valoración. Se diagnosticó infarto de miocardio y, después de una breve hospitalización, se envió a casa con la prescripción de un trombolítico. Puesto que sigue una dieta saludable y hace ejercicio con regularidad, el cardiólogo no recomienda tratamiento adicional alguno, pero desea que la señora U acuda a consulta frecuentemente. La señora U ahora tiene miedo de volver a sus actividades físicas y está considerando la posibilidad del retiro por su afección cardíaca. Pensamiento crítico. ¿Cuáles considera que son los problemas de la señora U? ¿Qué podría hacerse para ayudarla? Complejo, ¿no? Una persona que todo el tiempo se ha movido, imagínate. A los 68 años, ¿quién se ve haciendo senderismo? A ver, acá, ¿alguien? 68 años. O sea, tiene una buena condición, ¿o no? Para hacer eso. Pero aquí, infarto agudo del miocardio, pues ya no. Entonces, pues hay que cuidar cuando ya tuvo un diagnóstico de infarto agudo del miocardio, ya está en tratamiento antitrombolítico, pues es mejor estar en casa y hay que recomendarle ejercicios menos, donde requiera mucho esfuerzo físico para ella, ¿sale? Pero va a ser muy difícil.
para ella esta Profesor, parte, ¿no? Por la vida que lleva. profesor, hay personas que son delgadas y que son atletas, pero también he visto que al presentar altos índices de triglicéridos y colesterol, les llega a, bueno, llegan a tener algún evento cardiovascular y pues muchos de ellos llegan hasta la muerte y estando jóvenes. Exacto, así es. Pues bueno, chicos, esto fue el tema de hoy. Si desean su constancia, 200 pesos, valor curricular 8 horas, avalada por la Escuela Superior Nido de Sócrates. Quien desea constancia, le voy a dejar mi número aquí para que me manden un mensaje y podamos solicitar su constancia a la universidad y con gusto. Y para nuestros alumnos del diplomado, pues vamos a pasar lista. Vamos a ver por qué al parecer ingresaron pocos el día de hoy por condiciones climatológicas. Recuerden que la asistencia es muy importante. Únicamente tenemos 4 clases al mes, entonces hay que aprovecharlas, ¿vale? Tiene que ser aprovechamiento de la clase. Llevamos avanzando con nuestro programa académico de nuestro diplomado. Recuerden nuestro diplomado en enfermería geriátrica. Sí, nuestro diplomado en enfermería geriátrica inició en el mes de febrero, va a terminar en el mes de agosto. Ya estamos prácticamente a 2 meses de terminar nuestro programa académico, ¿ok? Pues vamos a pasar lista entonces. De hecho, nada más son 13 alumnos que tenemos inscritos ya que quedan en el grupo. Hemos tenido muchas bajas. Por diversas situaciones se han dado de baja los chicos, pero nosotros siempre egresamos calidad. Calidad. Para nosotros es importante la calidad y no la cantidad. Puede egresar un alumno felices y contentos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios finales, algo que deseen agregar? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto, pues vamos a pasar lista. Rita Zavala Aguilar, por ahí estaba, vi a Rita, sí la vi, participó. Rosa María García, Jesús Elizabeth Azúa. Presente, profe. La semana pasada sí estuve, pero le mandé mensaje. Ok, le quitamos la falta entonces. Ernesto Alonso Rodríguez Torres. Presente, profe. A ver si está, ok. Rosa Barragán González, Salió tu Marta Iliana Mesa. Presente, maestro. Muy bien. Fátima Paola. Vi a Fátima por ahí estaba. Sí, Presente. ok. Jorge Juárez. Hoy sí no vino Jorge Juárez. Soledad Fabiola Martínez. Virginia Lara García. Elia Posadas Medina. Presente, maestro. Muy bien. María de Rosario Morales Niño. Marta María Brito Mejía. Presente, profe. Ok, muy bien. Pues bueno, con esto hemos Maestro, llegado. Maestro, soy Rita Zavala, pero hay una despedida de alumnos aquí en la escuela. Sí, no se preocupe, ya está la asistencia, así la vimos. Pues yo me despido con ustedes y pues los invito a realizar sus actividades, ¿vale? Ya en la próxima clase vamos a compartir la experiencia de todas las actividades. De todos modos, les voy a mandar una lista del grupo de las actividades que tenemos, ¿no? La primera, pues tomar un café con papá o mamá, ¿no? Llevar a comer a papá, regalar una despensa. Hay muchos que sí le hicieron y hay muchos que no han hecho esas actividades. Sobre todo por ahí quien Ernesto Alonso no ha hecho ninguna de esas actividades. Tampoco Paola. Paola tampoco ha realizado esas actividades. Fátima. ¿Quién más que me viene a la mente acá? A ver. María del Rosario tampoco he visto que me haya mandado. Tampoco Rita Zavala. No ha Profe, enviado. yo con papá pues no tengo, pero lo puedo hacer con mi adulto mayor. Sí, claro, claro. Sí. La última tarea que dejamos fue ir a la iglesia si su condición lo permite con un adulto mayor, ¿no? Entonces, quiero que hagan esas actividades para que vivan esas emociones, ¿sí? Quienes lo han hecho se han llevado una experiencia de vida muy importante, ¿vale?
Pues cuídense mucho, de todos modos les voy a mandar ahí en el grupo las actividades. Por esta semana no les dejamos tarea, ¿vale? Cuídense mucho, buenas noches. Gracias.